Buenos días, jóvenes. Continuamos con la clase de automatización industrial. En esta clase vamos a ver de una forma muy rápida las formas de representación de los diagramas de circuitos eléctricos industriales. Empezamos primero con el diagrama de escalera. El diagrama de escalera va a ser la forma de representación que vamos a utilizar en esta materia. El diagrama de escalera, también conocido como ladder, es un enfoque de programación gráfico muy popular dentro de los autómatos programables, debido a que está basado en los esquemas eléctricos de control clásico. De este modo, con los conocimientos que todo técnico o ingeniero eléctrico posee, es muy fácil adaptarse a la programación de este tipo de lenguaje. En los programas de STEP 7 de Siemens se le denomina COP. El lenguaje de escalera es uno de los diferentes lenguajes de programación para los controladores lógicos programables o PLCs, estandarizados con la norma IEC 61131-3. En escalera, la energía se desplaza de izquierda a derecha, en lugar de arriba hacia abajo como en los esquemas eléctricos que comúnmente utilizamos. En un circuito típico aparecen los contactos en la parte izquierda y una bobina en la parte derecha. En este caso vamos a manejar contactos que, dependiendo de la configuración que nosotros demos, van a encender una bobina o algún otro elemento. La lógica de control que representa dicho circuito puede verse como una inferencia lógica que tiene como antecedentes la lógica de los contactos y como concluyente la bobina. Ese tipo de lenguaje y ese tipo de programación es muy similar a lo que ustedes ya han manejado en electrónica digital. Exactamente lo mismo. Encendemos un elemento a través de lógica de conmutación para activar o encender otro elemento. Por ejemplo, en estos casos son los contactos. Los contactos vamos a prenderlos, apagarlos, dependiendo de cómo está la configuración, para hacer una acción. En este caso, esos tipos de contactos pueden ser algunos sensores que se van a estar utilizando entonces en una línea de producción. Ahora bien, para poder programar un autómata con escalera, además de estar familiarizado con las reglas de los circuitos de computación, háblese de la electrónica digital, es necesario conocer cada uno de los elementos que consta ese lenguaje, con los cuales se describen a continuación. Tenemos en primer lugar nuestro contacto normalmente abierto. Sabemos que este contacto al momento pues, está abierto, como dice su nombre. Al momento que se le asocia el valor de 0, el contacto permanece abierto. En el momento que nosotros le damos un valor de 1 a este contacto, el contacto se cerrará. Por ejemplo, si yo tuviera aquí simplemente mi línea y aquí una bobina para poder encender tal vez un foco, hasta que no detecte un 1 este contacto, no va a encender mi bobina, se va a mantener abierto. Caso contrario con el siguiente elemento, que es el contacto normalmente cerrado. Como hemos visto en clases anteriores, este tipo de contactos, por como lo dice, van a estar cerrados desde el principio. ¿A qué se refiere? Si yo pongo aquí mi línea y aquí pongo una bobina, por principio de cuentas, va a encender esta bobina. ¿Por qué? Porque el circuito ya está cerrado. Hasta que le asociemos un 1, el contacto permanecerá abierto. Hasta el momento que detecte un 1, se va a abrir el contacto. Mientras el contacto siga manteniendo un valor de 0, el contacto se mantendrá cerrado. Entonces aquí vemos la diferencia entre un contacto normalmente abierto y un contacto normalmente cerrado. Los siguientes tres elementos que vamos a ver son las salidas. En este caso son salidas que puedes tomar como bobinas, un foco o cualquier otro elemento. En los PLC tienen ya asignadas entradas y salidas. En este caso aquí tenemos entradas. Aquí es donde van a entrar todos los valores que tengamos, tanto sensores, cualquier tipo de entrada que nos pueda dar información. Las salidas van a ser a los que van a ir a nuestros actuadores. En este caso puede ser un motor, puede ser tal vez otro sensor o otro elemento, un foco, una lámpara de indicación que nos pueda decir alguna información. En este caso tenemos nuestra salida S1. Entonces, el momento que en caso de que por ejemplo se conectado a un contacto normalmente abierto, pues si le asociamos un 0 en nuestro contacto normalmente abierto, pues el foco o la salida no va a encender. Hasta que le tengamos un valor de 1,
es cuando nuestra salida va a encender. Caso contrario, si pusiéramos el contacto normalmente cerrado, de entrada va a estar cerrado, va a pasar corriente y encendería nuestra bobina. Si le pusiéramos un 1, el relevador se abriría y mandaría un 0. Pero tenemos dos tipos de activación también para esta salida, que sería set y reset. ¿Qué es esto? Es enclavamiento. Supongamos que nosotros tenemos una botonera y queremos que nada más apretar un botón se encienda un foco. Bueno, yo aprieto el botón, estoy mandando un 1, supongamos que tengo un contacto normalmente abierto. Tengo un 1. Sabemos que cuando yo envíe el 1, el contacto se va a cerrar. Pero ¿qué pasa cuando yo suelto el botón? Se va a apagar nuestra bobina. Entonces yo lo que quiero es que se quede, fíjate, con que yo toque una vez se quede enclavado. Entonces hay que poner una salida que tenga set para que en el momento que yo pongo la bobina, yo aprieto mi botón, hace funcionar el contactor y se mantenga mi bobina. Igual con el reset. Supongamos que tengo una botón, sigo teniendo la misma botonera, pero tengo abajo un botón de apagado. Igual, al momento que yo aprieto el botón de apagado, activo tal vez un contactor normalmente cerrado y envío un reset a esa bobina, haciendo que se apague. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Simplemente enclavar. Al momento que detecta un 1, luego se activa. Aunque yo suelte el botón, se va a seguir manteniendo encendido. Más adelante, en la clase, de hecho en la próxima clase vamos a ver ya ejemplos usando el programador de Step 7. Y aquí tenemos algunos ejemplos de cómo es la programación. Tenemos lo que son las compuertas AND y OR. Esas compuertas AND y OR ya las conocen de electrónica digital. Tenemos en primer lugar nuestra compuerta AND. Esta compuerta AND, la condición para que tengamos un 1 a la salida es que los dos contactos estén cerrados. Si tenemos, por ejemplo, 0 y 0, pues a la salida tendremos un 0. Si yo tuviera, por ejemplo, 1 y 0, la bobina, la salida, seguiría siendo 0. ¿Por qué? Porque no está pasando la corriente por este contactor. Igual, si tuviera aquí 0 y 1, aquí no pasa corriente, no será el circuito, pero aquí sí. Entonces aquí seguiría manteniendo un 0. Solamente en el momento que tengamos 1 y 1, podría tener aquí mi salida con valor 1. Y aquí tenemos el ejemplo de nuestra compuerta OR. Esta es nuestra línea de alimentación y aquí va a estar nuestra bobina que va a ser la salida. En este caso de la compuerta OR, si tengamos los valores de 0 y 0, pues aquí mi salida va a tener valor de 0. Pero si tuviera valor de 1 y 0, aquí va a tener un 1. ¿Por qué? Porque mi corriente va a pasar por este contactor. Como está cerrado, pasa y me daría un 1 sin importar este contactor. Si tuviera el valor de 0 y 1, va a ser un efecto, pero en este contactor. Por aquí pasa la corriente, se cierra el circuito y pasa a mi bobina. Si tuviera valor de 1, 1, pues por los dos lados pasa la corriente y activaría mi bobina. Como vemos, podemos ejemplificar varios circuitos que ya hemos conocido en electrónica digital. De hecho, también podríamos ejemplificar una compuerta que será compuerta XOR. De hecho, aquí la tenemos. ¿Qué sería mi compuerta XOR? Si yo tengo, por ejemplo, un contacto normalmente cerrado, de entrada tengo aquí un 0. Tengo una corriente. Entonces, al momento que recuerden que para la otra parte o es 0, 1 o 1, 0. Si tengo el valor aquí de 0, 1, como es 0 y es un contacto normalmente cerrado, la corriente va a pasar. Aquí yo que tengo un 1 se cierra, pasa a mi contacto. Ahora, si yo tuviera aquí el valor de 1 y 0, aquí al ser 1, cierra el contacto y aquí se diría cerrado el contacto porque es un 0 y es un contacto normalmente cerrado.
Entonces alimentaría esa línea y activaría mi bobina. Por ejemplo, estoy aquí el valor de 0 y 0. El valor de 0 mantendría el contacto cerrado, pero esta bobina se mantendría abierta, entonces no pasaría corriente. Caso similar, si tuviera aquí, por ejemplo, el valor de 0, perdón, de 0, 0, sería el mismo efecto. No pasa corriente por acá, pero por aquí sí. Ahora tengo aquí el valor de 1 y 1, pues aquí el contacto realmente cerrado se abriría en el momento que detectara un 1, pero ese se cerraría. Pero por la razón de que este va a estar abierto, no pasaría corriente por aquí, igual en este. Tengo un 1 y tengo un 1. Cerraría ese contactor, pero ese se abriría. Ahora, si se está dando cuenta, ese valor de E0.0 está presente en los dos contactos, en las dos líneas. ¿Qué estamos diciendo con esto? Que esa entrada la estamos utilizando para dos contactores diferentes. Vamos a ver cuando ya veamos ejemplos en el programa que podemos utilizar esto. O sea, no solamente podemos poner una sola entrada a un solo elemento, sino que podemos utilizar la misma entrada para diferentes contactores. Entonces, si tuviéramos un sensor, por ejemplo, de un pistón, bueno, de una prensa, entonces ese sensor detecta una altura. Ese mismo sensor puede decir, ¿sabes qué? Ya llegas a la altura deseada y te puede decir una alarma o de que ya llegaste. Entonces podemos tener esas dos entradas para esa sola entrada para muchos contactores que nos pueden dar información necesaria para diferentes propósitos. Aquí vemos otro ejemplo. Aquí ejemplos de reset. Esos ejemplos los vamos a ver ya más en razón cuando veamos los ejemplos en el programa. Ahora, otra forma de representación es el esquema de contacto. Este método de representación que corresponde directamente con el esquema de conexiones eléctricas que se debe realizar para construir un sistema autónomo. Se rige por la norma DIN 40713-6 y la figura 6 muestra la presentación de los elementos más típicos según este esquema. Aquí tenemos tres elementos. Igual que en la parte de escalera, tenemos un contacto normalmente abierto y nuestro contacto normalmente cerrado. Funciona de la misma manera. Si yo tengo aquí un 1, el contacto se va a cerrar. A diferencia que tengo un 0, se mantendría abierto. Y mi contacto normalmente cerrado, tengo un 1, abriría mi contacto y si tuviera un 0, se mantendría como está. Y mi salida de bobina, que es lo mismo que en el sistema de escalera. Y aquí tenemos los mismos ejemplos de las compuertas AND, OR y XOR. Igual, la compuerta AND tiene que estar los dos elementos cerrados para poder activar mi bobina. En la compuerta OR, con que uno de los dos elementos esté cerrado, activaría mi bobina. Y en la compuerta XOR o OR exclusiva, solamente cuando tengamos el valor de 0 y 1 y 1 y 0, va a activar mi bobina, solamente en esos valores. Y ahora en esa figura se puede apreciar el uso del relé K1 para controlar una luz. Y ese relé se compone de una bobina más o varios contactos normalmente abiertos o cerrados. En este caso, un contacto normalmente abierto se va a utilizar para activar la bobina. En este caso, si yo tengo mis contactos que van a alimentar, digamos, a esta bobina, si los dos contactos se van a cerrar, digamos, es una compuerta OR, mando 1, 1, mi bobina se va a activar. Pero a su vez, esta misma bobina puede controlar un contacto dentro de la programación. Entonces podemos utilizar dos entradas, bueno, en este caso tengo una salida y esa misma salida se va a convertir en una entrada para alimentar una lámpara. Este tipo de circuitos se utilizan mucho también en la programación escalera, que es lo que vamos a ver. Y por último, tenemos el plano de funciones lógicas que se refiere a la utilización de las compuertas lógicas típicas de la electrónica digital.
tiene un uso menor que los otros de lenguajes de control automático y se restringe completamente a documentación. Aquí podemos observar los tres típicos elementos de electrónica digital, que ya los conocemos en nuestras clases electrónicas. Tenemos nos compuerta AND, nos compuerta OR y nos compuerta NOT. Esos son los típicos que nosotros conocemos. Esos elementos que vemos acá es la misma representación de los compuertas, pero esta es una norma europea. Es exactamente la misma función, que representan lo mismo. Y aquí tenemos simplemente las mismas compuertas, pero vistas en una forma de contacto. ¿Ok? Muy bien, hasta aquí vamos a dejar este video. El siguiente video ya vamos a entrar de lleno a la programación en escalera. Digamos, esta fue una parte nada más para que pudiéramos, digamos, vieran de una forma muy sencilla qué es la programación en escalera y las formas de representación de los elementos. Ya en el siguiente video ya será con ejemplos utilizando el programa Step 7. Digamos, ya para que tengan más, bueno, puedan ver de una forma más real cómo funciona la programación en la escalera. Digamos, aquí tal vez te presento, te muestro los contactos, te digo que funciona esto, pero conviene más que ustedes vayan interactuando de una forma más real cómo funcionan esos elementos. Entonces, hasta aquí vamos a dejar el video. El próximo video espero subirlo más tardar el día lunes, probablemente el domingo pueda subirlo, para que ustedes puedan checar esa parte. Ahora bien, voy a dejar una tarea para esta clase, va a ser referente a los PLCs, y ya de aquí en adelante todas las tareas van a ser referentes a programas hechos en Step 7. Si alguien falta de instalar el programa, por favor instálelo, porque las próximas clases y todo lo que resta del semestre prácticamente va a ser a través de Step 7. Bien, jóvenes, que pasen buena tarde y nos estaremos viendo pronto.